arrodillamos a orar porque queríamos que Dios nos llenara de su Espíritu Santo, nos llenara de su presencia. Y yo no olvidaré aquella experiencia donde mi cuerpo se estremecía y yo lloraba y experimentaba el poder de Dios en mi vida. Hay que darle a los hijos la herramienta del Evangelio. Pero oiga, no presentárselo como algo alternativo. Porque oiga, cuando el Evangelio es alternativo para nosotros, en el sentido de que hoy sí, mañana no, en este momento, tu hijo nunca va a entender lo importante que es la fe para ti. Tu hijo no va a entender que la iglesia es importante. Tu nieto no va a entender que la iglesia es importante. Si lo llevas un día y no lo traes otro, oiga, va a decir, esto es si quiero, esto es si acaso puedo ir. Hay una edad de los niños en los cuales usted no le puede dar a escoger. Son niños, usted le guía, usted le lleva. Para cuando fuere viejo no se aparte de ella. Pero retomando a los discípulos y el Padre, qué expresión más triste. Lo llevé a tus discípulos, pero ellos no pudieron echarle fuera. Pero salí desilusionado. Los discípulos experimentaron el fracaso. Y fracaso no es otra cosa que el resultado adverso en una cosa que se esperaba que saliera bien, pero salió mal. Es éxito o resultado opuesto al esperado. Y los discípulos no pudieron. Y es lamentable, hermanos, pensar que nosotros como iglesia seamos ineficaces, insuficientes ante la necesidad de aquellos que están en el valle. Que la gente pueda defraudarse o quedar desilusionada. Y allí estaban los escribas, los religiosos de la época, que no desaprovechaban ninguna oportunidad para señalar a los discípulos o juzgar a Jesús. Porque quiero que entiendan esta mañana que cualquier cosa que hagamos nosotros, de hecho o de palabra, por ella va a ser juzgado Jesús. Por ello va a ser juzgado el Señor. Él es juzgado por mis acciones. El maestro siempre es juzgado por las acciones de los alumnos. Y algo que me parece interesante dentro de este relato, y claro, Jesús, cuando vio esta situación, trabajó por lo que era importante, trabajó por la prioridad, y la prioridad era suplir aquella necesidad de aquel padre, de aquel hijo. Y la prioridad era devolverle a aquel hombre la esperanza. Ordenó al espíritu y salió y lo devolvió a su padre. Pero algo interesante es que la manera en que Jesús trabaja con sus discípulos es algo que debemos aprender nosotros. Porque Jesús los tomó aparte, güey, y habló con ellos. Luego de haber dicho generación incrédula, y obviamente no se lo dijo solo a sus discípulos, se lo dijo a todos los que estaban allí. Porque la incredulidad siempre es un estorbo para que la obra de Jesús pueda prosperar, crecer y milagros puedan acontecer. Inclusive Jesús, hubo lugares en los cuales no pudo hacer milagros. Pero lo interesante es que luego los discípulos le cuestionan al maestro. ¿Qué pasó?
¿Por qué tú sí y nosotros no? Y Jesús lo toma aparte. Si hay algo triste dentro de la experiencia evangélica hoy, es ver a dos religiosos peleando frente a la gente del valle. Es ver a dos líderes, oiga, que porque tienen diferencias no pueden trabajar juntos. Que porque tienen alguna forma de pensar distinta, a veces acuden a foros televisivos, a los medios de comunicación y comienzan a hablar cosas que no edifican ni bendicen a nadie. Y manchamos el testimonio de Jesús. Y manchamos el buen nombre del Señor. Hay que hacer como hizo Jesús. Enfocarnos primero en lo que es prioridad. ¿Cuál es la prioridad del ser humano? Fuera de aquí, hermanos, el ser humano necesita salvación. El ser humano necesita restauración. No podemos enfocarnos en cuestiones doctrinales o teológicas. Hay que suplir la necesidad de la gente. Si algo tenemos que hacer como iglesia de aquí de los puertos, es que si la gente ha perdido la fe en la iglesia, nosotros podamos restablecer, oiga, esa fe que tienen nuestros vecinos, nuestros seres cercanos, la gente que está desilusionada, frustrada, herida muchas veces, lastimada por la iglesia. La Biblia es clara cuando dice que seremos bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Jesús le habla y le dice a sus discípulos, aparte, ¿por qué no pudieron echarle fuera? Y acordémonos, hermanos, que al inicio del ministerio de Jesús, Él los capacitó, los envió en Mateo 10:1, Marcos 3:15, 6:13. Dice que el Señor le dio autoridad sobre los espíritus. Le dio autoridad sobre la enfermedad. Y la palabra autoridad, exousia, es una de las 4 palabras griegas para poder, o dinamis. Y significa la autoridad o el derecho de actuar, la habilidad, el privilegio, la capacidad, la autoridad delegada, el derecho a usar el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Jesús le dio exousia, le dio poder, autoridad para predicar, para sanar, para liberar. Y esa autoridad, hermano, no ha sido abrogada. Y esa autoridad no ha sido, oiga, cedida ni se ha envejecido. Es autoridad que posee la iglesia. Entonces, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y el maestro le responde, por vuestra poca fe. Su fe se ha debilitado. Su fe no ha sido perseverante. Su fe no ha sido constante. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. El elemento de la fe es muy importante y destacado en este pasaje. La fe de los discípulos, la fe del Padre, y obviamente la fe del Padre había sido trastocada porque viene con una necesidad y termina desilusionado porque los discípulos no habían hecho lo que tenían que hacer. Jesús le dijo en ocasiones, que lo recibido por Él iba a haber ocasiones donde ellos no lo iban a conseguir lo que ellos esperaban, y este fue un caso. Jesús en un momento dado, dice la Escritura, que fue a la higuera a
buscar fruto, y cuando llegó, lo que habían eran hojas. Y maldijo la higuera. Pero lo que Jesús quiere decir cuando habla de la fe como un grano de mostaza, dice es que si la fe, oiga, fuese tan perseverante, insistente, luchadora, como la lucha que tiene el granito de mostaza para sobrevivir, tendrá logros extraordinarios. Pero la fe de los discípulos era débil por la falta de oración, por la falta de contacto con Dios. Había un cántico que decía: guarda el contacto con el Salvador. Dios puede darte dones, hermano. Dios puede capacitarte, pero oiga, la experiencia de fe tiene que estar aceitada y debe ser una experiencia fresca cada día. Y debemos estar en búsqueda constantemente. Porque como dice el cántico, oiga, nuestra armadura se desgasta. Y necesitamos que el Señor nos renueve. Así que esto nos da una lección importante, porque los discípulos, habiendo sido dotados de poder, necesitaban esa comunión íntima para mantener, oiga, ese poder que Dios le había dado. Mira qué interesante, el mismo Jesús constantemente oraba y se levantaba temprano a orar y estaba en esa comunión todo el tiempo. Inclusive dentro de su experiencia del ministerio, cuando empieza, la Biblia dice que estuvo en el desierto orando. Si no mantenemos el contacto, los dones pueden marchitarse y morir. Si los músicos no ejecutan su instrumento, se pierden las habilidades. Si los que cantan, oiga, no trabajan con su voz, no logran las notas. A no ser que mantengamos, hermanos, el contacto con Dios, perdemos dos cosas. Perdemos vitalidad. Y todo se convierte en una representación en lugar de una ofrenda a Dios. Se vuelve todo mecánico. La adoración no sale de lo más profundo del ser. Si perdemos contacto con Dios, perdemos humildad y empezamos a usar para nuestra propia gloria lo que debería ser usado para la gloria de Dios. Y entonces se pierde la virtud. Tenemos que mantener ese contacto con Dios para poder ser efectivos fuera de las cuatro paredes del templo. Contacto con Dios, contacto con su palabra y contacto con los otros seres humanos. Los discípulos dejaron a aquel hombre frustrado, herido. Pero qué bueno que Jesús, oiga, Jesús no deja ir a nadie con las manos vacías. Jesús no deja que nadie, oiga, se vaya frustrado. Jesús no deja que nadie, oiga, se vaya devastado porque no tiene Él lo que ellos necesitan. Yo te invito a estar de pie en esta mañana. La niñez de esta comunidad nos necesita. La niñez que está en tu entorno, hermanos, en tu casa, tus sobrinos, tus hijos, tus nietos. Más allá de darle un regalo, más allá de darle un juego electrónico, ponle el salvavidas del Evangelio. Ponle el salvavidas de la fe.
Permítele la experiencia de encontrarse con Jesús. Si algo me duele a mí en el corazón, es ver padres que no traen a sus hijos a la casa de Dios. Y es a veces ver juveniles, niños, jóvenes, y sus padres no los apoyan, no los respaldan. Nuestra niñez necesita. Oh, nuestro anhelo, hermanos, es que nuestros niños conozcan al Señor. Porque el enemigo avanza. Porque el enemigo avanza con sus proyectos. Porque allá afuera anda como león rugiente. Oiga, y no es nada difícil para un león tomar como presa a los más pequeños. Si usted mira, oiga, los documentales, el león, la fiera, siempre toca al más pequeño, al más indefenso, aquel que no puede valerse por sí solo. Como manada no podemos dejar aparte a nuestros niños. La fe no puede ser algo ocasional para ellos. Oiga, tenemos que hacerle entender que esto es importante, que esto es necesario. Y en esta mañana queremos orar al Señor. Yo no sé cómo ha sido tu niñez. ¿Qué experiencia penosa has podido tener de la cual no te has levantado? Pero hoy hay que cerrar puertas para que el enemigo no entre. Hoy hay que cerrar puertas para que el enemigo no gane ventaja sobre nuestros hijos, sobre los nuestros. Aquellos que tienen hijos que comparten, es importante la parte que nos toca, porque cuando los hijos están en otro lugar, uno no sabe qué sucede. Hay que trabajar con los niños, hay que trabajar con los nuestros. Yo sé que hay padres, yo sé que hay abuelos, yo sé que hay familias que sueñan que su hijo sea un ingeniero, sea un mecánico, sea un deportista, oiga, logre algo en la vida. Pero que conozcan al Señor. Amén. Para que su vida, oiga, dé el giro más adecuado, porque de qué le vale a tu hijo granear toda su vida y que al fin su alma se pierda. Aleluya. En esta mañana, mientras cantamos algo, si alguien tiene necesidad, aquí está el Señor que sana el corazón. Aquí está el Señor que restaura la vida. Aquí está el Señor que cuida de nuestros hijos. Aquí está el Señor que tiene un proyecto extraordinario en la vida de ese ser querido tuyo, en la cual Él te ha permitido ser parte importante de ella. Qué privilegio ser padre, qué privilegio ser madre y tener que dar cuenta a Dios de nuestros hijos. En esta mañana, si alguien tiene necesidad, si alguien quiere reconciliar su corazón con el Señor, aquí está el altar de Dios. Aquí está el que no defrauda. Aquí está el que transforma. Mientras oramos al Señor, cantamos y adoramos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Señor, gracias. Todos me abandonan, te vengo a ti. Gloria. Aleluya, Señor. Toda tu presencia para calmar mi alma.
Ubícala en